Venezuela ha puesto en marcha su llamada revolución bolivariana y la hemos respetado, no la compartimos, no creemos que sea el camino más adecuado para satisfacer las necesidades del pueblo, pero la hemos respetado. Nunca, bajo ningún escenario, bajo ninguna circunstancia, la hemos atacado, ni mucho menos hemos participado en un complot para destruirla. Yo no estoy destruyendo la revolución bolivariana. La revolución bolivariana se está autodestruyendo, se está destruyendo a sí misma por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia. Y los problemas de Venezuela, lo repito una y otra vez, son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia. El problema del desabastecimiento es un problema del modelo venezolano, no es un problema hecho en Colombia. El problema de la tasa de cambio, que tienen una tasa de cambio oficial de 6,50 y una tasa paralela de 700, semejante diferencia no es responsabilidad de los colombianos ni de las casas de cambio en Cúcuta, es producto del modelo, de esa revolución bolivariana que ha fracasado, que no ha funcionado, no es culpa de los colombianos. El problema de la inflación en Venezuela, la inflación más alta del mundo, no es por cuenta de los colombianos. De manera que en esto tenemos que estar muy claros. La nuestra es otra revolución, es otra clase de revolución, una revolución que estamos adelantando para fortalecer nuestra democracia, por una economía cada vez más sana, una economía cada vez más estable, que sea capaz de afrontar esas tormentas internacionales que estamos viviendo, por una infraestructura competitiva, por una mejor educación, por la construcción de un país en paz. Y aquí tengo que ser muy sincero, en esto no tenemos sino palabras de agradecimiento con Venezuela porque nos ha ayudado en algo tan importante para Venezuela, para Colombia, para toda la región y para el mundo, que es la construcción de paz en Colombia. En eso no hay ninguna discusión. Estamos en una revolución para buscar más equidad y estamos en una revolución para elevar la calidad y el acceso de nuestra educación. Y eso se traduce en mayor bienestar y en mejor calidad de vida para todos los colombianos, y eso se está logrando. Hace unos años, 20, 30, 40, muchos colombianos emigraron a Venezuela buscando un futuro mejor. El gobierno venezolano ahora está comparando la llegada de colombianos a Venezuela con el éxodo de africanos a Europa. Esto es absurdo. Qué argumento tan ridículo. Además es contraevidente. En esa época, hace 20, 30, 40 años, Venezuela era un país mucho más rico que Colombia. Era un país tranquilo. Era un país con oportunidades para todo el mundo, para extranjeros y para venezolanos. Y llegaron a Venezuela no solamente colombianos, allá hay unas comunidades muy grandes de España, hay una comunidad muy grande italiana, hay una comunidad grandísima portuguesa. Me decía el presidente de Portugal que la comunidad portuguesa es tal vez de las más grandes fuera de Portugal en Venezuela, también de Brasil.
Pero Venezuela ya no es ese país. Por el contrario, hoy son miles los venezolanos que vienen a Colombia en busca de trabajo, a hacer negocios, a estudiar. Muchos de ellos huyen de la inseguridad. Comparen solamente los homicidios en Caracas y los homicidios en Bogotá, los homicidios en Venezuela y en Colombia. Allá están 82, 83 por cada 100.000 habitantes. Aquí estamos, ministro, por debajo 27. Están huyendo del alto costo de la vida, de la escasez, y vienen aquí en busca ¿de qué? De libertad, de respeto a la individualidad, al derecho a ser y a pensar diferente y el derecho a disentir. Y les voy a dar unas cifras para demostrar lo absurdo que es esta acusación que ahora están haciendo, es que voy a enviar a Naciones Unidas toda la información del éxodo de colombianos hacia Venezuela. ¿Cuál éxodo? Sí, hay muchos colombianos en Venezuela. Hay 4, 5 millones de colombianos en Venezuela que están allá hace mucho tiempo. No es que se estén yendo en este momento. ¿Y por qué no se están yendo? Porque están viendo que Colombia está en muchas mejores condiciones que en Venezuela. Y ahí están las cifras. Este año, acaban de publicar unas cifras nuevas. Colombia va a crecer entre 3 o 3.5%, de los países que más va a crecer de toda América Latina. Venezuela va a decrecer 7%, un crecimiento negativo, como los cangrejos, de 7%. Nosotros hemos tenido una de las políticas más exitosas en controlar la inflación. El año pasado tuvimos una de las inflaciones más bajas y esperamos que también este año sea de las más bajas de toda la región. Está alrededor del 4%, 4,5%. En Venezuela está sobre el 200%, de 4 a 200. La inversión en Venezuela es ínfima, ínfima. Aquí en Colombia siguen viniendo inversionistas para crear empleo, para crear prosperidad. Ayer inauguré una fábrica de motocicletas de la India que vinieron a producir en Colombia. ¿Por qué? Porque aquí es una economía sana, estable, con futuro, sólida. Mientras en Colombia hemos hemos reducido la pobreza. La pobreza la hemos reducido en 4.4 millones de personas. Y eso que la cifra aumenta mucho más si incluimos este año. 4.4 millones de personas se ha reducido la pobreza en Colombia. Vayan a ver en Venezuela, que ni siquiera hay cifras. Y el desabastecimiento, que es que el pueblo no tiene los productos necesarios básicos. Ese índice en Venezuela está ya por debajo de índices con países como Siria y Afganistán. De manera que no nos vengan a echar la culpa a nosotros de los problemas en Venezuela. El gobierno venezolano no nos puede echar la culpa a los colombianos de sus problemas. Y los venezolanos están viniendo y los hemos acogido con cariño, con los brazos abiertos. Hace poquito le di la nacionalidad a una venezolana, María Neves, una valiente emprendedora que hoy tiene un exitosísimo negocio de helados en Cartagena. Tal vez es el negocio de los mejores helados de Colombia, producto de su trabajo. Y como María hay muchos otros que están hoy con sus familias en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, y aquí los recibimos como hermanos, como colombianos,
porque por el pueblo venezolano no tenemos sino cariño, admiración, respeto. Y todo esto no quiere decir que en Colombia no tengamos problemas, tenemos muchos problemas. Y en la frontera con Venezuela, y así lo hemos dicho, tenemos unos problemas muy serios de inseguridad, de contrabando, de mafias organizadas. Y los venimos enfrentando. Hemos intensificado nuestros esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia y contra el crimen organizado, y la seguiremos intensificando. Y con el propio gobierno venezolano en particular habíamos iniciado el año pasado un trabajo conjunto para combatir estos fenómenos que hacen tanto daño a venezolanos como a colombianos. Pero insisto, esto no es un problema solo de Colombia. En el crimen organizado y en el contrabando, a los dos lados de la frontera, están involucrados tanto venezolanos como colombianos. Que el gobierno venezolano investigue quiénes son los que controlan el contrabando de allá para acá, quiénes son los que se lucran, quiénes son los que cobran peaje, quiénes son los que se quedan con las ganancias. El narcotráfico. Sí, somos el primer país productor de cocaína del mundo y estamos luchando y hemos luchado contra el narcotráfico y seguiremos luchando contra el narcotráfico. Pero vayan y averigüen de dónde están saliendo los aviones cargados de droga. ¿Cómo son las trazas? De manera que eso es lo que tenemos que trabajar juntos, y estos problemas solo podremos combatirlos con la acción decidida de los dos estados. Cerrar la frontera no es el camino para enfrentarlos, se lo digo por experiencia propia. Hemos tenido muchas experiencias que cuando los dos estados trabajan juntos para controlar la frontera, los delincuentes, las mafias son los perjudicados. Cuando hay fronteras cerradas y los dos estados no colaboran, las mafias hacen su agosto. Es el ambiente más propicio para que sus negocios ilícitos prosperen. El cierre de la frontera con Venezuela no es culpa de Colombia. Y cada día es más claro que obedece a otros intereses. En mi radar, que utilizo en nuestras relaciones internacionales, siempre me he movido dentro de unas coordenadas. Está la diplomacia y el diálogo. Y está la firmeza y la prudencia. Así está conformada nuestra política de relaciones exteriores, mi radar para resolver y administrar nuestras relaciones internacionales. En ese radar no cabe el irrespeto, en ese radar no caben los insultos, no caben las payasadas, ni las mentiras. Ahí el radar no lo registra, ni responde a nada de eso. Es dentro de ese radar, diplomacia, diálogo, firmeza y prudencia, que he estado dispuesto y sigo dispuesto a resolver los problemas con Venezuela. Siempre he tratado de que el lenguaje ofensivo no me provoque. Y en este episodio con Venezuela, óigase bien, tampoco me dejaré provocar. Todo lo contrario, los retos hay que convertirlos y ha sido mi norma de conducta. Los retos, los problemas hay que convertirlos en oportunidades. Y eso estamos haciendo.
Esta es una oportunidad para fortalecer nuestra zona fronteriza. Mi obligación es con mis compatriotas. Mis compatriotas son para mí la primera, la segunda y la tercera prioridad. Seguiremos buscando con serenidad, pero con firmeza, que se les respeten sus derechos, que las familias puedan reunirse. Son 465 familias que nos han solicitado formalmente que las ayudemos a reencontrarse con quienes quedaron en Venezuela, sus hijos, sus padres, sus hermanos, y que aquellos que dejaron sus bienes puedan recuperarlos. Me acuerdo perfectamente, lo tengo grabado en mi corazón, una viejita de casi 80 años que me decía: presidente, dejé en mi mesa anoche mi rosario, lo he tenido toda mi vida, ayúdeme a recuperarlo, yo quiero morir con él. Y hoy, que es el Día Nacional de los Derechos Humanos, quiero que vean algunas imágenes y algunos testimonios que recogimos en la frontera y que hablan por sí solos. Nos trataron demasiado mal en Venezuela y no queremos regresar para allá. ¿Y cómo lo sacaron? ¿Cómo fue? Como un perro, a mí no me dejaron sacar nada, realmente no me dejaron sacar nada. Aquí tenemos, allá y en la parada. Esa gente está durmiendo. Aquí al menos tenemos un techo que no nos mojamos ni nos pega el sol, pero allá están en la acera. Y yo le estoy pidiendo, por favor, que nos solucione el problema. Me deportaron antier, pero un sacrificio, mucho maltrato. Yo digo que el gobierno, cada cual manda en su nación, que le den una tregua a uno de 2 días para uno sacar sus cositas, porque ha trabajado muchísimo. Pero esto de la noche a la mañana acá uno como un perro muy bravo. Le preguntamos que por qué, que nos dejaran sacar las cosas. Dijeron que igual que no, porque nosotros éramos ilegales en ese país, que no teníamos, o sea, prácticamente que los derechos de nosotros eran diferentes porque por ser colombianos perdimos todo, absolutamente todo. Nos trajeron para ahí, para el comando de la guardia, nos tuvieron hasta las 7 sin desayuno, sin almuerzo, sin nada, pura agua y pípara lo que nos daban a los niños, que allá sí le andan duro a uno, lo tratan mal, simplemente y nada más por ser colombiano, nada más. Esto que ustedes acaban de ver es lo que no podemos permitir. Y yo, como presidente de todos los colombianos, no descansaré hasta que dejen de violar los derechos humanos de nuestros compatriotas. Yo lo he dicho muchas veces, lo repito hoy, si cierran la frontera, pues es un acto soberano. Si deportan ilegales, es un acto soberano. Pero lo que no pueden hacer es violar los derechos fundamentales, ni de venezolanos, ni mucho menos de colombianos. Que se les respete, por ejemplo, su debido proceso a los deportados, que se les respete su derecho a reunirse con sus familias, a no ser golpeados ni maltratados. Y no descansaremos hasta que el mundo entienda la gravedad de lo que está pasando en nuestra frontera. La canciller se reunió ya con el alto comisionado de los derechos humanos en la ONU, en Ginebra, con el secretario general de las Naciones Unidas en Nueva York, y seguirá contándole al mundo lo que sucede en la frontera. Y seguiremos en el gobierno insistiendo en el camino del diálogo y en el camino de la diplomacia en que siempre hemos creído. Pero el diálogo debe ser serio, debe ser constructivo, debe ser sereno y debe ser, repito, respetuoso. Ayer hablé con el presidente de Uruguay, le agradecí su disposición, su buena disposición para
ayudar a solucionar este conflicto. Pero me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada, como tampoco quiso pasarme a mí al inicio de este conflicto. Cuando nosotros abrimos la puerta al diálogo, damos señales de querer solucionar este problema, la respuesta del gobierno venezolano es cerrar aún más la frontera. Las puertas, sin embargo, siguen abiertas. Eso sí, bajo la condición irrenunciable de que se respeten los derechos fundamentales, los derechos humanos de todos nuestros compatriotas. Los colombianos sabemos superar situaciones difíciles y por eso todo mi esfuerzo y el del gobierno está dedicado al fortalecimiento económico y social de los municipios fronterizos. Así es como vamos a crear una nueva frontera, que este problema se nos convierta en una oportunidad, una frontera con una economía más sólida, ojalá libre del contrabando, del narcotráfico, de las bandas criminales. Le he pedido al ministro de Hacienda, en el marco de la emergencia económica que hemos decretado para la zona fronteriza, que expida el decreto de exención del IVA para ciertos productos esenciales para el consumo en Cúcuta, en su área metropolitana, en Maicao. Hoy estaremos firmando un decreto que va a permitir sacar por el Caribe el carbón que está represado y que pone en peligro más de 7.000 empleos. Anoche instalamos en Paraguachón una mesa única de mando, como la que tenemos en Cúcuta, para atender a nuestros compatriotas que regresen por esa zona. Y quiero decirles a nuestros compatriotas guayú, los guajiros, a los habitantes del norte de Santander, del Cesar, de Arauca, de Vichada, del Guainía, quiero decirles, no se dejen atraer por falsas promesas que solo buscan réditos políticos. Colombia es su país, Colombia es su patria. Aquí siempre han sido y serán bienvenidos. Que no les pase lo mismo que a muchos de los deportados, que hoy me están contando. Me prometieron y me dieron una cédula, me pusieron a votar. Y ahora me dicen, ¿dónde está su cédula? La muestro y me la rompen y me dicen, váyase para Colombia. Y pueden estar seguros de que hoy, Día de los Derechos Humanos, yo quiero además darle un reconocimiento al señor defensor del pueblo. Usted ha hecho una labor extraordinaria en esa defensa de los derechos humanos y en esta situación con Venezuela, se lo agradezco. Hoy más que nunca estamos con ustedes, compatriotas, y nos comprometemos a defenderlos, a protegerlos, a hacer respetar sus derechos, donde quiera que sean violados, en nuestro suelo o fuera de él. Muchas gracias.